Saludamos a la economista Gabriela Calderón, analista económico del diario El Universo. ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenida a Huancavilca 830 AM. Usted está debutando en el programa Contrapunto aquí en Huancavilca 830 AM. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No le escucho. No, le estaba diciendo que muchas gracias por la invitación. No sé si... Ahora sí estamos. Economista, a ver, tenemos un nuevo gobierno que lo lidera el señor Guillermo Lasso Mendoza. Para usted, el país requiere de reformas estructurales y esas reformas aún no se han dado. ¿Qué debemos de hacer los ecuatorianos y el gobierno para que se den estas reformas, repito, estructurales, desde el campo laboral, desde el campo monetario y también, por qué no decir, de las mismas leyes? ¿Qué hay que hacer? Lo que pasaba es que hasta este momento el gobierno no había revelado cuál era, por dónde iba el plan económico, y ya se vio en dos o tres documentos importantes, como lo es la planificación cuatrienal, primero de presupuesto, y luego el Plan Nacional de Desarrollo, y luego la ley creando oportunidades, que no prosperó en la Asamblea. Ahora lo que vemos en esos documentos es un mensaje mixto, no se presenta como que es un cambio de modelo, y hay en la ley creando oportunidades, no se ve en la planificación ni en el Plan Nacional, hay propuestas interesantes que se implican una liberalización de ciertas áreas de la economía, pero eso necesita de ciertos ingredientes para despegar. Entonces, por ejemplo, si se flexibiliza el mercado laboral, va a ser fácil contratar, pero también va a ser fácil, despedir. Y lo ideal es que en una economía puedan fluir de un puesto de trabajo hacia otro puesto de trabajo con la menor fricción posible y de la manera más rápida posible. Y para eso se necesita que haya muchas inversiones y que constantemente estén creándose nuevos puestos de trabajo. Y para que eso suceda, pues tiene que alentarse el crecimiento. Entonces no se puede alentar el crecimiento mientras al mismo tiempo en la misma ley se aumenta impuestos que desalientan precisamente el ahorro y la inversión. Y en ese orden, usted dijo inversiones. Las inversiones vienen desde el país y vienen desde fuera del país. ¿Usted cree que el ambiente, el entorno del Ecuador es el apto en estos momentos para que el inversionista extranjero decida colocar en calidad de inversión, permítame la redundancia, en el Ecuador? Lo que pasa con el Ecuador es que países como, no solo Ecuador, sino países con el nivel de desarrollo de nuestro país, es que no podemos ofrecer mucho en el área de seguridad jurídica. Y de la noche a la mañana, por muchas reformas que se hagan, nosotros no podemos, no tenemos esa confianza. En el exterior no tenemos ese crédito, esa reputación de que aquí funciona la justicia y el cumplimiento de los contratos. Ni siquiera teníamos hasta hace poco el interés en los tratados bilaterales de protección de inversiones, que es una forma de importar cierta seguridad jurídica de otros países que sí la tienen. Entonces, como nosotros no tenemos eso, es todavía más importante ser competitivos en el área tributaria, es decir, tener un sistema tributario que sea fácil de cumplir y que tenga una carga que sea por lo menos del nivel promedio de la región
o por debajo de ese nivel. Eso pensando en las inversiones extranjeras. Ahora, pensando en las inversiones nacionales, es decir, en estimular a los mismos ecuatorianos a que inviertan aquí y que dejen aquí sus ahorros, empieza por considerar no solo en la carga tributaria a manera comparativa con otros países, que se suele decir, por ejemplo, cuánto recauda el Estado, qué porcentaje es eso del PIB, 20%, entonces Ecuador tiene la misma carga tributaria que Chile, ¿de qué nos quejamos? Bueno, es distinto porque un chileno tiene un ingreso per cápita que es el triple de un ecuatoriano promedio. Entonces no es lo mismo el esfuerzo fiscal que hace un chileno para cumplir con sus impuestos que el que hace el ecuatoriano promedio. Por otro lado, Chile casi no tiene economía informal, mientras que Ecuador tiene una economía informal que ronda alrededor del 30% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la carga del financiamiento del aparato público recae sobre un 70% de la economía. Entonces la carga tributaria efectiva es mayor sobre los que pagan impuestos. Entonces no hay que desalentar ni a los que nos comparan con destinos que pueden ofrecer mayor seguridad jurídica, aun cuando tengan una carga tributaria más alta, y no hay que descuidar también, digamos, los incentivos para los locales, que están haciendo ya un esfuerzo que supera la media para cumplir con los impuestos ya existentes, sin considerar los propuestos. 7:28 dialogando aquí en Huancavelica 830M con la economista Gabriela Calderón, analista económica. Otro factor, economista, es, ¿qué le parece a usted, qué concepto, qué criterio tiene de internacionalizar al sistema financiero nacional? Una cosa parecida como Panamá, aunque algunos analistas dicen, bueno, Panamá tiene una economía de servicios, Ecuador tiene una economía productiva, entonces como que no es propicia la situación. ¿Su opinión? Bueno, no siempre fue así, ¿no? Panamá tiene una economía de servicios por dos razones. Una, porque tienen el canal de Panamá y se ha desarrollado todo un hub de servicios logísticos para atender toda la tramitación de la carga que atraviesa el canal de Panamá. Esos son un rubro de servicios. Pero más allá de eso, y que no es algo tan importante como se piensa, porque la riqueza generada por, digamos, por la carga que atraviesa el canal de Panamá apenas llega para cubrir los subsidios que gasta el Estado panameño. Nosotros recibimos, sobre todo durante la bonanza, recibimos mucho más por ingreso petrolero. El otro rubro de servicios de la economía panameña es algo reciente, es un fenómeno de apenas desde los años, bueno, ya no tan reciente, desde los años 70, y tiene que ver con la ley bancaria que adoptaron ese año y crearon el sistema financiero internacional. Entonces, ahí se desarrolla toda esta industria de servicios financieros en Panamá, que genera más riqueza para el país que el mismo canal de Panamá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos aspirar a hacer, ya que somos una economía dolarizada, al igual que Panamá? Dejar el modelo de represión financiera y imitar, digamos, lo que ha funcionado bien para atraer banca extranjera y captar ahorros externos en Panamá, que no es solo la ley bancaria que ellos implementaron en 1970, básicamente el espíritu es que da igual si el banco es local o extranjero, y que no puede haber ningún tipo de barrera al flujo de capitales, es decir, no puede existir una cosa como el impuesto a la salida de divisas. No puede existir tampoco coeficientes mínimos de liquidez. En Panamá, por ejemplo, no existe un banco central. No hay nadie que está regulando cuántos dólares están depositados en instituciones nacionales y cuántos están depositados en instituciones fuera del país. Realmente es algo indiferente y la idea es más o menos similar a la del canal de Panamá, que compensa entre distintos cuerpos de agua. Es decir, cuando escasea agua de un lado, pues los diques se acomodan y fluye el agua de un cuerpo hacia el otro. De la misma manera, cuando hay escasez de crédito
en la economía panameña, empieza a subir la tasa de interés y los bancos que persiguen mayores retornos sobre sus intervenciones con el clic de un mouse repatrian la liquidez necesaria para atender esa demanda. Si no hay flujo de capitales, eso puede funcionar y ha funcionado muy bien en Panamá, donde tampoco se regula la tasa de interés y así tienen, digamos, no es que tienen tasas superiores a las nuestras, de hecho son más bajas, y eso sucede pues por varias razones. Pues hay confianza en la estabilidad del sistema, hay una política, un acuerdo, un consenso a nivel nacional entre distintos partidos de que no se interviene en el sistema financiero, no se cambian las reglas a cada rato. Por otro lado también la captación de ahorros hace que haya tal volumen de, digamos, de depósitos que permite que haya más fondos prestables y eso ejerce una presión a la baja sobre las tasas de interés. Entonces por eso también hay todo un mercado hipotecario que ofrece hipotecas incluso de tasa fija a 30 años plazo mucho más bajas que las que tenemos aquí. Eso es porque básicamente en una sola palabra es mucha más competencia. Nosotros sí es verdad que no hemos prohibido que vengan los bancos extranjeros, pero lo hemos hecho muy poco atractivo. O sea, ¿por qué van a venir? Si aquí es donde los bancos generan una de las utilidades más bajas en la región. 7 de la mañana, 33 minutos, y la última de mi parte, economista Gabriela Calderón. ¿Cuál es su opinión sobre la reforma a la ley de régimen tributario y su código? ¿Cree usted que debe estar orientada a la afectación menor a la clase media, que es la que al final del día demanda bienes, al final del día paga impuestos y al final del día la clase media es la que mueve más el aparato productivo de una economía? En ese orden, entonces, ¿cómo debe orientarse esa reforma tributaria para usted? La verdad es que esa idea de que del sistema tributario progresivo es lo más anticlase media que hay, y no es nada nuevo porque nuestro sistema tributario ya es progresivo. Lo que se está haciendo es aumentar, profundizar esa progresividad y de manera agresiva con la nueva tabla propuesta de impuestos según diversas interpretaciones, porque también la redacción es confusa, lo cual indica que no es un paso hacia simplificar el sistema tributario, porque son dos cosas, ¿no? Que sea más ligera la carga de los impuestos y por otro lado que sea más fácil cumplir con los impuestos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y lo que a mí me parece es que la progresividad es que los que están avanzando, los que al final les está yendo mejor, que imaginémonos un trabajador promedio que por fin consiguió un trabajo y va subiendo sus ingresos y por fin llega a cierto umbral y supongamos que a lo largo de su carrera pues se casó, tuvo hijos, hay que considerar que ese ingreso ya no es tan grande como algunos podrán pensar porque tiene esos gastos adicionales, y supongamos que durante la pandemia también se ve afectado como el resto de la gente, y viene y se propone y se aprueba un aumento de impuestos justo para esa persona. Esa persona esencialmente lo remueven de la clase media porque le están reduciendo su ingreso solo por haber cruzado ese umbral. Esos son los más castigados con, digamos, la progresividad. Por otro lado, perdemos todos cuando se le cobra incluso a los más ricos, perdemos todos, porque básicamente eso equivale como a comerse en la cena la gallina de los huevos de oro, porque ¿quiénes son los que más pagan impuestos y los que más invierten, o sea, la mayor parte de la inversión en la economía? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se les quita por la vía de impuestos, tendrán menos capital para ahorrar, lo cual estimula la concesión de créditos, tendrán menos capital para reinvertir en su negocio, lo cual desalienta y limita la frontera de creación de empleos en la economía. Entonces, tiene sentido esa política si uno cree que un dólar gastado por nuestros políticos va a generar más empleo que un dólar en el bolsillo de aquellos que demandan ya sea bienes de lujo o que reinvertirán en sus negocios
para crear nuevos empleos. Ojo, que cuando demandan bienes de lujo, también eso puede generar una mayor creación de empleo, porque alguien tiene que proveerlos, alguien tiene que producirlos, alguien tiene que estar en la parte de logística de comercio, si es que son importados. Entonces, ¿dónde produce más? ¿Dónde genera más ese dólar? ¿En el bolsillo de la gente, sin importar su nivel de ingreso, o en el bolsillo de nuestra clase política, donde lamentablemente no hay mucha transparencia y ya sabemos lo que ha pasado? 7 de la mañana, 37 minutos. Bueno, un tanto discrepo con usted, porque eso de los más ricos que invierten o reinvierten sus capitales, algunitos nomás, porque la mayoría han captado mucho dinero desde la CFN y de la Banca de Desarrollo en general, y de sus bolsillos casi nada. Pero bueno, ese es un criterio suyo, que lo respeto obviamente, y ya en las investigaciones a fondo, cuando se afina el lápiz, vemos que algunos de los llamados inversionistas esperan que papá Estado ponga los billetes, como se dice comúnmente. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar Mendieta, tiene inquietudes para usted, economista Gabriela Calderón. Economista, buen día, bienvenida a Contrapunto, espero se encuentre bien junto a su familia. En el tema del impuesto, ¿no? Sin duda el gobierno se fijó en ese aumento del 9.3% en el 2020 sobre el pago del impuesto a la renta, que fue un poco más de 4.000 millones de dólares. Este impuesto está después de los ingresos que genera el IVA, un poco más de 5.500 millones de dólares. Pero claro, si se contempla una propuesta que gravaría a los que hoy ganan un poco más de 2.000 dólares mensuales, se vería afectada no solamente la precisa acción del poder adquisitivo, sino que ya vienen otras cargas crediticias producto de la misma pandemia. ¿No cree usted que al final las alternativas deberían de versar, por un lado, con la disminución de impuestos como el IVA en un punto, en 2 puntos, que incluso era el criterio del entonces candidato Guillermo Lasso entre 2013 y 2017 en sus 2 campañas previas antes de llegar al poder? O lo otro, por ejemplo, que hoy, según el BID en el Ecuador, por evasión tributaria se van 7.000 millones de dólares. La aspiración del Ejecutivo es obtener cerca de 700 millones de dólares, es decir, apenas el 10% de esos 7.000 millones. Allí también hay una opción: los controles de evasión tributaria en el Ecuador, economista. La verdad, yo no comparto esta mentalidad de fijarse metas de digamos, unas metas bien peregrinas, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, los depósitos, digamos, el nivel de ahorro acumulado en el sistema financiero de un país como Panamá supera el PIB entero. Nosotros tenemos una captación de depósitos que llega como al 30% del PIB, apenas eso. O sea, es nada, estamos en pañales. Si nosotros apuntamos que la riqueza o el progreso del país va por la vía de rescatar apenas 7.000 millones o 700, por la vía de supuesta evasión tributaria que primero tendría que comprobarse, pues realmente estamos fijándonos metas muy pobres, y por ahí no va el crecimiento, porque lo que te lleva es a montar un sistema tributario todavía más persecutorial, o sea, que persigue el capital en lugar de atraerlo. Entonces, el capital es lo más cobarde que hay, y viendo todos los destinos alternativos, porque nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto, no van a decir vamos a ese país donde te persiguen como criminal, así seas inocente, antes de que te demuestren lo contrario. No, van a decir mejor vamos a otro que es más, le da la bienvenida a las inversiones y tiene un marco más estable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que debería de hacerse, una verdadera reforma estructural, es redimensionar en las propuestas de legislación el tamaño del Estado, para que para que su tamaño, el tamaño del gasto, no dependa de quién llega a Carondelet. Eso es una reforma trascendental estructural,
que queda en la ley puesto un candado al crecimiento del gasto y por ende de la deuda y por ende de los impuestos. Es decir, que hayan reglas claras, creíbles y ejecutables que no permitan que eso crezca, porque la presión del sistema político suele hacer a que todo el mundo quiere vivir a cuesta de otro y piensan que es gratis como maná caído del cielo, sobre todo en países donde tenemos cosas como el petróleo. Nosotros cada que hemos tenido una bonanza petrolera, ya van 2, se dispara el gasto público y no solo nos gastamos la lotería, sino que aparte terminamos aumentando el endeudamiento y después los impuestos y después, digamos, se deprime el crecimiento una década después. Ya vamos por la segunda vez que esto está sucediendo, porque no hacemos las reformas estructurales. Entonces, que una reforma estructural sería que se reduzca el gasto en lugar de aumentar impuestos para mantener el mismo nivel. Es decir, el fin no debería ser cerrar el déficit fiscal del Estado, el fin debería ser generar la mayor tasa posible de crecimiento económico y no se lo va a generar cobrándole más impuestos al capital. Entonces, más bien hay que hacer algo una estrategia como la Comunidad de Madrid, que es el ejemplo más conocido recientemente, que lleva 16 años consecutivos rebajando impuestos, sobre todo los impuestos sobre el capital, y ya está creciendo por encima del promedio nacional, incluso en esta época de pandemia. Es decir, la estrategia debería ser bajar impuestos para crecer. Que se baje 1 punto o 2 puntos el IVA. O sea, lo ideal sería que sean menos impuestos a pagar, que sea más fácil de realizar una declaración de impuestos para la persona promedio y que sea en suma una carga más baja. De esa manera se estimula no solo la captación de ahorro externo, sino también la inversión por parte de locales. Es decir, ¿por qué va a venir la gente acá si nosotros no estamos ofreciendo seguridad jurídica ni tampoco impuestos más bajos? Es todavía más importante que nosotros nos pongamos atractivos por el lado de la carga tributaria, considerando que no podemos ofrecer seguridad jurídica. ¿Por qué la gente va a Europa y a Estados Unidos, donde tienen una carga tributaria por encima de la media de América Latina? Porque hay seguridad, porque hay otras condiciones que permiten competir y producir en igualdad de condiciones a todos. Pero nosotros no tenemos eso en otras áreas. Entonces, un área fértil para reformas es nuestro sistema tributario. Otra, obviamente, el mercado laboral, lo cual el gobierno valientemente lo ha propuesto y es algo que ya, digamos, desde hace décadas se necesita. Nosotros tenemos un código laboral de 1940 que no tiene nada que ver con la nueva realidad económica, donde hay mucha flexibilidad, donde los jóvenes no esperan trabajar en un mismo trabajo toda su vida, sino que les gusta, digamos, tener una variedad de ocupaciones y tener distintos jefes. No es la misma mentalidad que en 1940. Hoy en día la gente es más como freelancer, o sea, les gusta estar en distintas ocupaciones y debe haber mayor flexibilidad para acomodar la nueva economía colaborativa también, porque la economía colaborativa le permite a las personas trabajar por hora y trabajar incluso a tiempo completo cuando están entre empleos, buscando un nuevo empleo cuando acaban de perder otro. Agradecemos la comparecencia de la economista Gabriela Calderón, editorialista de Diario El Universo. Solamente para la precisión, economista, yo sí creo que hay que tener en cuenta que no tiene que ver con una persecución fiscal el hecho de ajustar el control de la evasión. Es un acto estrictamente jurídico, porque si alguien no está pagando el impuesto, tiene que haber un control óptimo y eficiente del Estado a través, en este caso, del Servicio de Rentas Internas. Y lo que señalaba la economista Calderón en torno a tener finalmente un plan para bajar el gasto público es algo de lo que hemos hablado por varias décadas, y peor ahora con la dolarización, que supuestamente tenía el principio de la disciplina fiscal, cosa que nunca se ha cumplido. ¿Todavía está la economista en la línea? ¿Economista? Sí. Ya, queremos agradecerle a usted por haber compartido este análisis para el beneficio de los oyentes de Huancavilca 830M y todas sus redes sociales, y también decirle que indudablemente papá Estado ya no debe existir. Papá Estado ya no debe de existir. Estamos en otros tiempos, economistas, y usted va a coincidir conmigo. Y lo otro es cultural.
usted conoce perfectamente bien que el tema también pasa por lo cultural. Nosotros no nos gusta pagar impuestos, nosotros no nos gusta llegar a tiempo a donde fuimos citados, bueno, y tantas cosas. Le agradezco mucho, que le vaya muy bien y en la próxima ojalá podamos seguir hablando de esto y demás para beneficio de el Ecuador. Que le vaya muy bien. Igual, hasta luego.